El libro se llama Salsa, Sabor y Control. El autor es Ángel Quintero Rivera, de aquí, de Puerto Rico. Ángel, gracias por la entrevista con Claxo TV. Encantado. Salsa, sabor y control. Control se entiende, bueno, todo se entiende. La mezcla es lo que me gustaría saber por qué. Bueno, realmente había una frase que se usaba mucho en los comienzos de la salsa, que era salsa y control. Sí. Y eso es porque siempre en este tipo de música hay como un elemento de exuberancia y un elemento de lo que llaman en el mundo afroamericano cool, ¿verdad? Y esos son dos elementos afro los dos. A veces se tiende a ver solamente la estética de lo exuberante, pero la estética de lo cool también es muy parte de ese estética. Así que no está solo lo libre. Sí, sí, entonces hay ese juego siempre estaba ahí y entonces se usaba de muchas maneras. De hecho hay una canción que lo usa mucho como estribillo incluso, que fue una canción bastante conocida de los hermanos Lebrón, de Nueva York, puertorriqueños, pero que terminaron viviendo en Colombia. Eso es parte del mundo de la salsa también. Pero yo encontraba que podía faltarle ahí algo de lo que yo quería hablar. Y en una canción de Héctor Lavoe que habla sobre Puerto Rico desde Nueva York y le llama Paraíso de Dulzura, pues él menciona esa frase de salsa, sabor y control, y eso fue la que me dio la... ¿Dulzura, sabores por la dulzura? Salsa, sabor y... sí. ¿Es eso? Eso es viene parte de esa dulzura, esa parte de... que es un elemento muy presente en la salsa, de hacer muchas, y en general en muchos tipos de música de esta, ¿no? Hacer unas presentaciones contestatarias, ¿verdad? De crítica y eso, pero de una manera muy dulce, de una manera muy... pues, incluso se baila, claro. Sí. ¿Y la salsa es contestataria originariamente? Sí, sí, muy. ¿Por qué? Sí, sí. Era como era como la expresión de los jóvenes latinos, pero claro, por ser el mundo latino, principalmente puertorriqueño en Nueva York, pues era de ese mundo que claro, pues están en una situación, por un lado, que sus padres han venido, ¿verdad?, buscando la tierra de las oportunidades y en parte la encuentran en el sentido de que pues, a veces los salarios son mejores de lo que tenían en su país, pero por otro lado encuentran un tipo de exclusión al que no estaban acostumbrados, ¿no? Y entonces pues es una manera de expresarse en contra de eso, ¿no? También es en un momento donde está arropando en el mundo, en términos de música juvenil, una música proveniente del mundo anglo, ¿verdad? El rock, y de hecho, pues en muchos países latinoamericanos pues también va a haber importantes grupos de rock. Fíjate que entre los latinos en el mismo Estados Unidos deciden hacer otra cosa. Deciden hacer otra cosa un poco para marcar esa diferencia. Y esa diferencia tiene un elemento que es bien importante, y es que mientras el rock se veía como un rompimiento generacional, la identidad generacional que estaba también, pero estaba muy debajo de la identidad latina frente a los que los consideraban los otros, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues ellos van a querer hacer una música que va a recoger mucha de la música anterior. O sea, no es una música nueva como de alguna manera era el rock, sino que lo que va a ser nuevo es la manera de hacer esa música, porque van a agarrar pues rumba, bomba, plena, ¿verdad? Son, cumbia, todo. Van a agarrar muchas de la música afro-latinoamericana y la van a combinar de maneras muy libres.
¿A dónde sitúas el comienzo? ¿A cuándo sitúas el comienzo de la salsa? Bueno, tú sabes que siempre esos son procesos, Sí. ¿verdad? Pero uno puede identificarlos realmente desde mediados de los años 60, ¿verdad? Hay algunos colegas que lo ven un poco antes, con el surgimiento de lo que se llamó el bugalú, que era una mezcla de, ¿verdad? Lo latino con lo negro, y por eso lo de bugalú, Latin bugalú, que es una música muy de minorías en Estados Unidos, donde hay ya una manera nueva de hacer música, combinando sobre todo la música afroamericana, afro-norteamericana con la música afro-latinoamericana. Pero el bugalú se queda como una expresión de alguna manera barrial, mientras que la salsa trasciende eso, porque la salsa, por lo mismo que va a agarrar muchas diversas músicas anteriores que se identifican pues con Colombia, con Cuba, con Panamá, ¿verdad? Con distintos países, ¿no? Con Brasil también se incorporan muchos elementos también, y más que de ninguna de Puerto Rico, no va a mantener siempre un contacto con esos países. Va a mantener siempre. Entonces va a ser una música que, aunque va a ser una música que va a iniciarse en Nueva York, entre los latinos de Nueva York, nunca va a ser una música de Nueva York nada más, sino va a ser una música como latina. Y por latino ellos van a entender lo latinoamericano como lo latino-americano, ¿verdad? Entonces, y eso fue en parte lo que le dio una fuerza mucho mayor a la salsa frente a lo que era el bugalú. Y entonces pues la salsa se va a convertir en la música no solo de los latinos en Estados Unidos, sino la música más, ¿verdad? Más bailada y con más popularidad en toda una serie de países primero, ¿no? Los países más afrocaribeños, ¿verdad? Puerto Rico, Santo Domingo, Panamá, Colombia, Venezuela, algo de Perú. ¿Cuba? Bueno, Cuba, el caso de Cuba es interesante, porque era el momento donde había fíjate que estamos hablando de mediados de los 60, sí, donde había un bloqueo muy fuerte. Entonces, los cubanos que habían sido hegemónicos en ese tipo de música, van además a ver, un país de grandes músicos. claro, un parte, país ¿no? de grandes músicos, Sí. Y una gran tradición musical, va a ver en la salsa como una competencia, en el sentido que ellos van a decir que por el bloqueo pues no pueden llegar su música a otros lugares, y entonces esta gente de Nueva York está haciendo nuestra música mal tocada. Era un poco la visión que te tenía al principio, ya después cambió, pero fue muy fuerte al principio. Entonces era muy anti-salsa en ese sentido. Ellos decían, no, que lo que existe es son. Claro. Ellos lo que decían es son. Sí. Cuando no, la salsa, el son es muy importante en la salsa, pero la salsa tiene muchos otros ingredientes, ¿no? Y entonces ellos pasaban eso de menos, de que realmente no era una estructura lo que definía la salsa, como lo que habían definido los géneros anteriormente, digamos, el son, el cha-cha-cha, la rumba, etcétera, sino más bien era una praxis. Más que una estructura, una praxis, una manera de hacer música, donde uno de los elementos principales era esa libre combinación, donde uno podía oír un disco de salsa con 10 canciones completamente distintas una de otra, y todas se llamaban salsa, porque eran distintas combinaciones, ¿no? Y ese elemento, junto con otros dos elementos que van a ser bien importantes también, que es el elemento de las formas nuevas en que se va a dar la improvisación verbal, que ya se daba en la música cubana, pero se va a adquirir una forma mucho más libre. Más rapeada. Más rapeada, sí, porque originalmente pues se seguía muy
forma española en el sentido de un octasílabo y entre octasílabo y octasílabo del coro, ¿verdad? De la voz social, ahí pues la voz individual del solista pues tenía un espacio para improvisar, pero en la salsa se va rompiendo también eso, es una música en ese sentido mucho más libre y entonces van a hacer lo que llamaban pisar el coro, que quiere decir empezar antes de que el coro hubiera terminado, otra vez silencios adrede y va dándole como una mayor, lo que existía en la música ya, de una música sincopada, va a darse también en la canción. Ajá. Entonces la canción misma va a ser muy sincopada. Así que está ese otro segundo elemento y un tercer elemento van a ser las descargas, que también existían antes, pero mucho más influenciadas en la música de Nueva York, o sea, inicialmente formada en Nueva York, la enorme mayoría de esos músicos se había formado tocando jazz con el mundo afroamericano. ¿Qué son las descargas? Y entonces las descargas son como los jam sessions en el jazz, ajá, ¿verdad? Que es la parte de improvisación, sí, instrumental. O la zapada del rock. Y entonces ahí va a haber entonces también un elemento más, digamos, más creativo, porque va a haber mucha más experimentación, por ejemplo, armónica, que está a flor de piel en el jazz, y entonces pues la salsa va a incorporar eso, que la música, lo que se llamaba la música afrocubana, pues era una música donde era muy rica rítmicamente y muy rica melódicamente, pero en la parte armónica era un poco sencilla, ¿no? Más elemental, sí. Y con esa comunicación entre los músicos latinos y los músicos afro-norteamericanos, que es una larga relación, pero en ahí había un momento de particular relación en el sentido de que muchos de esos iniciales salseros ya tenían experiencia en jazz, ¿no? Rey Barreto, Willy Colón, Richie Ray, etcétera, ¿no? Habían tocado jazz y esa relación va a seguir, ¿no? Pues se le va a dar esa mayor riqueza. Entonces, y en ese sentido, pues, más se va a conocer lo que fue salsa, así como praxis, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico y en la República Dominicana, que en Cuba mismo. Inicialmente, después ya fueron ellos mismos entendiendo de que no, aunque todavía son muy pendientes de la forma frente a la praxis. Todavía la salsa, lo que llaman la salsa cubana, es lo que también llaman el songo, que es una nueva estructura, mientras que la salsa era un quebrar las estructuras. Y no quiere decir que uno sea mejor que la otra, qué sé yo, es lo mismo que un soneto, poesía libre. ¿Cuántas horas por día escuchas salsa? Bueno, cuando estaba escribiendo el libro oía mucha. Todo el tiempo. Estaba oyendo todo el tiempo ¿verdad? Porque era también parte del trabajo, ¿no? Pero normalmente, pues, oigo también otras músicas, me gustan muchas músicas, ¿verdad? ¿Y de los salseros cuál es el que más te gusta? Y de los salseros mismos oyen muchas otras músicas, es parte de su riqueza. Sí. Por eso a veces es tan rica musicalmente, porque ellos aprenden mucho de la música clásica. ¿Y de los salseros cuál te gusta a vos? Pero de los salseros, en términos musicales, yo diría que el más destacado es Eddie Palmieri. Eddie Palmieri, que se formó de hecho en las grandes escuelas ¿verdad? En Juilliard y todo eso, ¿no? Pero desde joven lo que hacía era tocar baile, ¿no? Pero incorpora todo eso y hace una salsa muy agresiva, muy fuerte, pero muy rica musicalmente, ¿no? Unas descargas increíbles, una riqueza, ¿no? También él ha seguido ejerciendo en el Latin Jazz y ha ganado de hecho varios Grammy como Latin Jazz, ¿ya? Y ese nutrirse mutuamente
ayuda, ¿no? Es un jazz muy influenciado por, ¿verdad? Por la música afro-latinoamericana y su música afro-latinoamericana o su salsa es muy influenciada por el jazz. Así que eso yo te diría que es, dentro de muchos que son muy buenos, yo te diría que es el que yo considero el mejor. Ahora... ¿Y en cuanto a las letras? Por eso, ahora en las letras, yo creo que inicialmente, hubo un momento donde era como la transición entre la vieja música y la salsa. Ese eslabón es sobre todo Cortijo y su combo y Ismael Rivera, ¿verdad? Y entonces Ismael Rivera, yo te diría que es, de hecho se le llama el sonero mayor. Acabo de escribir un libro sobre eso, así es que aprovecho para que la gente lo conozca. Es otro Rivera. Ese es otro Rivera, sí. Pues Ismael Rivera tiene la riqueza en su canción de que no es que digan cosas muy... sino es la manera como las dice. Las dice de una manera tan rítmica que parece que es parte de la misma música, ¿no? Y se da ese elemento que es un elemento afro que aparece en muchos lugares de América, que es esa comunicación constante entre el tambor y el bailarín, donde hay una comunicación, el tambor da algunos toques por lo que el bailarín está haciendo y el bailarín hace algunos movimientos a base del tambor, o sea que es una comunicación. Y en la manera de cantar de Ismael Rivera es como si él estuviera haciendo un tambor para un bailarín, ¿verdad? Y entonces si uno examina las letras como si fueran... Él canta como percusión. Exactamente, si uno examina sus letras como poesía, no va a comparar con otros contemporáneos como Gilberto Santa Rosa, ¿no? Otros que son grandes, ¿verdad? Que inventan muchísimas letras, pero así que no se le puede ver como poesía, sino hay que verlo como parte integral de esa relación entre bailarín y músico. Por eso todavía se le llama el sonero mayor. Y además añado que adelante. sí, en términos del mundo contestatario, también va a ser ya llamado salsa. Bien importante el binomio que se va a dar entre Héctor Lavoe y Willy Colón, ¿verdad? Que es un binomio que además es muy común en la salsa, que escogen, ¿verdad? Digo escogen porque estaba muy envuelto la industria musical también, ¿verdad? Ellos veían un poco lo que estaba pasando y dentro de la industria musical en este caso había un buen músico que era Johnny Pacheco, dominicano, era parte de la administración, y entonces trató de juntar músicos formados con la experiencia del jazz, o sea, los músicos de Nueva York con cantantes de los países de Afroamérica. Entonces uno encuentra esa combinación, es muy frecuente. Por ejemplo, Willy Colón, formado en Nueva York, Lavoe, formado en Ponce, en Puerto Rico, ¿no? Tito Puente, formado en Nueva York, Celia Cruz, formada en Cuba, Richie Ray, formado en Nueva York, Adalberto Santiago, formado, Rey Barreto, ¿no? Así uno puede encontrar muchos casos, ¿no? Que es en parte una de las riquezas que tiene, que es algo que uno se puede dar cuenta, ese énfasis en la buena dicción que tiene la salsa. Es un énfasis en la buena dicción y es un poco para que se entiendan sus letras. Y eso, claro, lo tenía mucho más a flor de piel alguien cuyo idioma principal era el español. Que muchos de los grandes músicos, como Willy Colón mismo, que después sí aprendió y después sí cantó en español, pero inicialmente él hablaba mucho mejor inglés que español y es natural, ¿no? Él había nacido, se había formado allá, ¿no? Y entonces se da pero por otro lado los músicos en Nueva York pues habían adquirido esa riqueza de la, ¿verdad? de
de un tipo de jazz también muy contestatario, porque también el jazz había pasado por un proceso de los big bands y eso, donde también se había aguado mucho y eso. Entonces estaba en un momento ese del bebop, donde es un momento donde hay grupos más pequeños, como va a ser la salsa también, que también tampoco van a ser las grandes orquestas como la de Tito Puente, Noro Morales o de Bauzá, ¿verdad? Sino van a ser grupos más pequeños, van a ser 8 o 9, ¿no? Pues lo mismo estaba un poco pasando en el jazz, pero mucho más contestatario en el sentido de más revolucionario musicalmente, ¿no? Claro, el jazz fue perdiendo mucho la letra y el baile. Claro. Que eso felizmente se ha mantenido muy fuerte siempre en la salsa, ¿no? O sea, el baile está, yo creo, hoy más difundido que nunca como baile. De hecho, incluso estadísticamente un colega que estudió a través de los anuncios que aparecían en internet y la información que aparecía en internet de las escuelas de baile o de los maestros de baile, encontró que para el año 2000 ya más personas querían aprender a bailar salsa que ballet, que tango, que rumba, que baile folclórico, o sea, todas las otras categorías, ¿no? Ya la salsa la había pasado, ¿no? No es que más gente bailara salsa, porque quizás todavía el rock le ganaba en términos de la cantidad de gente bailando, pero de la gente aprendiendo a bailar, digamos, porque había mucho menos escuelas de rock de baile que de salsa, ¿no? Entonces sí, él encontró eso, ¿no? Y eso, en términos de baile, pues se ha mantenido eso y la gente al principio decía, bueno, pues que la gente está bailando ahí, no saben lo que está pasando en la letra. Mentira, si ellos siguen la letra y van bailando a la vez que cantan. Sí, sí, ¿no? Entonces, sí, saben de la letra, ¿no? Y las letras han tenido sus alzas y bajas también. Obviamente hubo un momento que era más romántico, o sea, un momento donde se va perdiendo el sentido del barrio, pues, pero luego se retoman asuntos contestatarios en otras formas, ¿no? Y se ha mantenido eso como tradición, ¿no? De que la salsa es un poco música donde hay que de alguna manera desafiar al status quo, ¿no? Y eso incluso en cosas muy nuevas que están pasando, por ejemplo, en Colombia, donde hay cosas muy bonitas pasando de música, porque la música que la salsa incorpora en términos de Colombia es más de la música del Atlántico colombiano, Barranquilla, Cartagena, eso. La música del Pacífico colombiano, música afro también, pero ese mundo se mantuvo muy guetoizado por mucho tiempo y como música también, pero ahora están haciendo unas mezclas ahí tomando, ¿verdad? Hay grupos como Chopkin Town, hay uno que se llama, que toma elementos de la salsa, de la música afro colombiana del Pacífico, mezclándolas ya no solamente con salsa, sino también entonces con las nuevas expresiones, ¿verdad? De reggaetón y eso, ¿no? Y salen cosas preciosas y también contestatarias, ¿no? Así es que, y también fíjate que en el reggaetón mismo, los que han tenido, hay unos que son más, qué sé yo, que hablan más de sexo, o está el gang rap, ¿verdad? Que habla como de droga y cosas, pero lo que más ha quedado es la contestataria, digamos, y ahora Calle 13, por ejemplo, que tiene unas letras estupendas, ¿no? Y además, incluso en términos musicales, pues ellos han ido enriqueciendo mucho el sonido mecánico que inicialmente tenía el reggaetón y han ido incorporando muchas otras músicas. Pues ha cogido una fama mundial, ¿verdad? Ha tomado, hay que decir, si lo están oyendo en el sur, ¿verdad? Ha tomado una fama mundial muy merecida, ¿no? Maestro, muchas gracias. Bueno, pues encantado de haber hablado. Yo siempre he estado cerca de Claxo, ha sido bien importante para Puerto Rico. En la época en que estuvo Marcia dirigiéndolo, pues fue, creo que la primera vez que era una caribeña y además era una mujer. Y pues hago testimonio de la importancia de Claxo también para Puerto Rico.
Gracias, no. Ángel Chuco Rivera, Enlaza Puerto Rico por Claxo TV.